Buenos días, amados, el Señor les bendice. Hoy es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos en Él. Es un día para alegrarnos en Dios, para gozarnos en Él. Agradecidos con Dios por la vida, agradecidos con Dios porque tenemos la oportunidad y el privilegio de venir a Él, de venir a su presencia, de buscar su rostro, de darle alabanza, de darle adoración, de darle exaltación. Agradecidos con el Señor porque sus misericordias son nuevas cada mañana, y esta mañana su misericordia es nueva para con nosotros. Quiero invitarte, amado, allí que abras tu Biblia en el Salmo 136. Salmo 136. Vamos a leer del verso 1 al verso 9. Dice de la siguiente manera: Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol para que señorease en el día, porque para siempre es su misericordia. Y la luna y las estrellas para que señoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia. Damos gracias al Señor porque sus misericordias son para siempre. Y adoramos y exaltamos el nombre de nuestro Dios, creador de todas las cosas, hacedor de todas las cosas, al Dios grande, maravilloso, omnipotente, al eterno. Y quiero invitarte que tú puedas levantar allí tu voz, tu alabanza y tu adoración al Rey y al Dios vivo, al creador de todas las cosas. Y quiero invitarte a que juntos podamos orar y colocar este tiempo en su presencia, pidiéndole al Señor que allí donde tú estás y aquí donde nosotros estamos, su presencia y su espíritu se derrame con poder y autoridad. Señor Jesús, queremos darte muchas gracias, Señor, en esta mañana por tu amor y tu gran misericordia. Gracias, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. Gracias porque tú eres un Dios bueno, porque eres un Dios fiel, porque eres un Dios maravilloso y verdadero, Señor, porque eres un Dios poderoso, porque eres un Dios eterno, porque eres el único Dios verdadero, Señor. Padre, y gracias porque tenemos el privilegio de acercarnos a ti, porque somos ovejas de tu prado, Señor. Gracias, gracias, Dios. Queremos darte gracias por la vida, queremos darte gracias por este día, queremos darte gracias por la oportunidad que nos das, Señor precioso, en este día de acercarnos a tu presencia y a que juntos en familia, Señor precioso, en nuestros hogares, en nuestras familias, podamos levantar nuestra voz a ti, nuestras manos a ti en alabanza y en gratitud, Señor, a ti. Te pedimos, derrámate con poder y gran autoridad, llena con tu Espíritu Santo, Señor, cada casa, cada hogar, cada familia, Señor, cada persona, Señor, que está oyendo y viendo este servicio. Tu presencia y tu Espíritu, Señor, caiga sobre cada vida, sobre cada persona, sobre cada corazón, que sea tu Espíritu Santo, Señor, ministrando nuestras vidas y llenándonos de tu presencia. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Señor precioso, y levantamos en esta mañana alabanza, adoración a ti, de corazones agradecidos contigo, Señor precioso. En este momento, Dios, te damos a ti la gloria y la honra. Maravilloso Jesús, gracias por tu presencia, gracias por tu visitación, gracias por llenarnos de ti. En el nombre de Cristo, amén. Amén, amado. Te invito a que juntos alabemos y adoremos el nombre de nuestro buen Dios.
cualquier cosa, Padre amado. Yo te invito a que tú ahí donde estás puedas adorarlo, puedas conectarte con Él y decirle: Señor, tú eres el Dios poderoso, tú eres el Dios de mi vida, el Dios al que yo adoro. Tú eres la luz que brilla en las tinieblas, abrió mis ojos, pude ver mi corazón adora tu hermosura, esperanza de vida eres tú. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Tú eres el Rey grandemente exaltado, glorioso por siempre, Señor. Al mundo que creaste, humilde viniste, y pobre te hiciste por amor. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Amada iglesia, buenos días. Hoy es el día que hizo el Señor, el día en que Él puso para que nosotros pudiéramos venir a su presencia a recibir las bendiciones que Él tiene. Mis amados, vamos a continuar con la predicación que iniciamos hace 8 días. El título que le habíamos colocado: la orientación del mundo, pero luego analizando, para mí quedó mejor colocar la brújula del mundo. ¿Por qué la brújula del mundo? Porque la brújula es la que nos orienta en caso de que estemos perdidos, ¿verdad, mis amados? En caso de que estemos perdidos, la brújula nos orienta. Y habíamos iniciado leyendo en Génesis capítulo 3, versículos del 8 al 10. Y dice la palabra de Dios: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Tremenda situación la que se estaba viviendo en ese instante. Tremenda situación la que vivieron ellos y también la que pasó. Yo pienso que para nosotros y para Dios fue el momento más difícil de la trayectoria de la vida humana, porque fue un momento en el que ellos perdieron la posibilidad de estar con el Señor cara a cara. En ese momento el ser humano, los seres humanos, perdimos esa relación directa con el Señor y con el tiempo el mismo pecado nos apartó
de su presencia y hasta de escuchar su voz, porque hubo un tiempo en el que se escuchaba la voz del Señor. Ellos, Adán y Eva, escuchaban la voz del Señor, pero después, pasando el tiempo, ellos se fueron apartando a raíz de el pecado que vivieron en ese tiempo, ¿no? Entonces, estábamos viendo que todo lo que el pueblo de Dios hizo, y todo lo que el Señor hizo también para bendecir a su pueblo, todo lo que el pueblo hizo para que ellos pudieran recibir la orientación del Padre. ¿Qué hizo el Señor? El Señor escogió a diferentes hombres y mujeres que vivían una vida en comunión con Dios, una vida de santidad, y empezó a hablar, a transmitir con ellos de diferentes maneras, en sueños, directamente les hablaba a ellos, de diferentes maneras. Él se comunicó con ellos y empezó a transmitirles a ellos lo que el pueblo de Dios y la humanidad debería ser para no perderse en el mundo, para no apartarse de la presencia del Señor y volver al camino que Dios había trazado en un momento, en el momento que nosotros fuimos creados. El Señor nos dio grandes bendiciones que, a raíz de la situación que vivió Adán y Eva, que fueron nuestros padres, en ese momento, a través de ese pecado que vivieron, que ocasionó que perdiéramos las bendiciones que Dios nos había dado en esta tierra. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Esos hombres, ¿cierto?, recibieron a través del Espíritu Santo de Dios lo que el Señor quería que transmitieran a su pueblo, a sus hijos, a los hijos de Dios, ¿cierto? Él no quería dejar a sus hijos desamparados. Él no quería dejar a sus hijos confundidos, sin saber para dónde ir, sin saber qué hacer, sin saber cómo hacer las cosas como Dios quería que se hicieran. Y yo les voy a dar el mensaje a ustedes, dijo el Señor. Y Él le dio el mensaje a estos hombres a través de sueños, a través de visiones y muchas veces también a través de cara a cara, voz a voz. Ellos escuchaban la voz de Dios. Estos santos hombres recibieron la orientación divina y empezaron a transcribir lo que el Señor les decía, y al final todas esas escrituras que los hombres de Dios recibieron, lo transcribieron y todos armaron un libro, un poderoso libro que hoy conocemos como las Sagradas Escrituras, como la Santa Biblia, como la Palabra de Dios, como el libro sagrado, todos los nombres que nosotros queramos darle. Incluso ahora, en este tiempo, yo los llamo, el manual del fabricante. El manual del fabricante. ¿Por qué? Porque a través de él es que nosotros sabemos cómo debemos caminar en nuestras vidas, caminar en nuestros hogares, en nuestras familias, con nuestros hijos. A través de él, el Señor nos dejó la orientación y la enseñanza para obrar y para obedecer lo que el Señor quiere que nosotros vivamos. Él dejó ahí sus principios. Él dejó ahí todo lo que debíamos nosotros hacer y no hacer. Fue la guía, ¿sí? La guía del maestro, la guía del Padre para sus hijos a través de su palabra, a través de las Sagradas Escrituras. Por eso yo le coloqué este título, La orientación del mundo, o la brújula del mundo más bien, porque es la que nos levanta y nos orienta a no perder nuestro norte. ¿Amén? Entonces, a todas estas palabras, toda esta información que quedó guardado en el libro, ¿sí? Nos orienta, ¿cierto? La palabra de Dios, salida de su corazón, del corazón de Dios, es las instrucciones que podemos nosotros tomar para tener una vida correcta, una vida sana, una vida santa como Dios quiere. ¿Qué
¿qué nos habla la palabra de Dios? Qué importante saberlo. La palabra de Dios, si tú vas y buscas en la Biblia, nosotros encontramos información acerca de la familia, cómo vivir en familia. También sobre la salud. También podemos conseguir ahí sobre el pasado, sobre la historia. Podemos también sobre el presente, porque es que la palabra de Dios ha sido y será vigente desde que fue escrita hasta ahora. Esa palabra de Dios es vigente, no pasa de moda, sigue siendo vigente para todo lo que tú necesites. Habla sobre el futuro. Hemos estado haciendo unos cursos acerca de esto y también el Señor nos muestra lo que va a ocurrir, cómo va a ocurrir. También habla sobre la educación, habla de nuestra relación matrimonial, sobre el noviazgo también lo tienes allí. Sobre todo habla sobre la vida de la iglesia, sobre la administración. Nos enseña administración, también nos enseña sobre nuestras finanzas, cómo debemos manejar nuestros dineros, sobre todas las instrucciones. Tú lo que necesites allí en el gran libro, ahí lo puedes conseguir. Todas las actividades humanas están allí descritas y cómo deberíamos nosotros comportarnos sobre ello, ¿no? Entonces, cuando el hombre no sabe qué hacer, no sabe qué paso dar, cuando nosotros necesitamos un consejo, en diferentes situaciones, cuando tú tienes que tomar una decisión y no sabes qué hacer, la única manera, consultarlo a él o consultar su libro sagrado a través de él. ¿Sí? Entonces debemos correr en busca del manual del fabricante y allí vamos a encontrar la respuesta. Abrimos el libro sagrado y decimos: Dios, ilumínanos, y empezamos y nos metemos en comunión con Él y empezamos nosotros a leer la palabra, y allí vamos a encontrar sus consejos, sus sabios consejos, para que nuestra vida tenga la solución a todas nuestras dificultades. Hoy estamos pasando por dificultades en esta pandemia, y también fíjate que hemos encontrado la respuesta de todo lo que debemos hacer. En Isaías capítulo 26 versículo 20 nos dice cuál es la acción que debemos tener nosotros como hijos de Dios referente a lo que debemos realizar. Esa palabra se la dio el Señor a la pastora también, se la confirmó con Marisol también, la hermana Marisol, la hermana Graciela también. Esa misma palabra fue dada por el Señor y hoy queremos transmitirla porque fue algo que el Señor habló. Y dice la palabra de Dios en Isaías 26:20, dice: anda, pueblo mío. ¿Cuál es el pueblo mío? Los hijos de Dios, los que caminamos con Él. Entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación, en tanto que pasa esta situación. ¿Verdad que qué hermoso es Dios? Qué hermoso es nuestro Dios. Él nos da respuesta para todo. Pero a lo largo de la vida he encontrado en muchas oportunidades gente, y en el área donde yo me muevo, en la parte de la ingeniería, he encontrado muchas personas en que dicen: no, pero esa palabra, ¿usted está seguro que esa palabra es de Dios? Si eso lo escribió un hombre. Eso no necesariamente es de Dios. Eso alguien que llegó y quiso venir, inventarse cómo hablarle a las personas o cómo hacer que la gente obrara como él quería, y entonces empezó a escribir eso y empezó a pasarlo, y entonces ahora ellos son los que crearon la Biblia, y no fue Dios. Entonces todas esas cosas se presentan y cambian, tergiversan lo que la palabra de Dios quiere transmitirnos a nosotros. Hermanos, es verdad, nosotros no podemos creer simplemente porque alguien nos viene y nos dice que esta es la palabra de Dios. Y yo hice algunas investigaciones y pudimos trazar unos parámetros para determinar que la palabra de Dios, la Biblia, fue escrita por Dios. ¿Sí? Y aquí vamos a ver el primer punto. El primer punto que vamos a ver es porque los escritores bíblicos lo dicen. Por ejemplo, el apóstol Pablo, en 2 de Timoteo,
capítulo 3, versículo 16. El apóstol Pablo nos habla acerca de las escrituras, ¿sí? Entonces vamos a buscar la respuesta en Dios. Dice la palabra de Dios: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, dice la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Amén. Y entonces, como la escritura es inspirada por Dios, es fiel y verdadera. Amén. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 21 nos dice: porque toda la profecía humana no fue traída por voluntad humana. Esta profecía fue traída por revelación de Dios. Esto es importante, mis amados. Y dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 1, 21: y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Importante, mis amados. Y los profetas, Ezequiel, Isaías, todos ellos cuando escribían decían, ellos siempre tenían, ¿sí?, palabra de Dios que vino a Isaías. Ellos, mira, es tan importante, mis amados, y si nosotros colocamos a Dios por delante, no podemos decir, no, palabra de Dios que vino a Carlos Quintero y dijo, no, yo de verdad, yo no lo haría, yo no lo diría. Así el Señor me dijera que yo, es con temor y temblor, porque esto uno no puede declararlo. Está metiendo a Dios, está metiéndose con su creador, está metiéndose con el Rey de Reyes, con el que creó al mundo. Ellos lo hicieron porque tenían la certeza que había sido Dios. Palabra de Dios que vino a Jeremías, palabra de Dios que vino a Ezequiel, ¿sí? Y vendrán a decir, pastor, usted está siendo muy inocente, pero yo también puedo escribir un libro y decir palabra de Dios que vino a Pedro, y usted va a creer que ese fue un escrito de Dios. Eso puede ser verdad, mis amados, pero hay que ver todo lo que la palabra de Dios trae detrás. Ese no es el único motivo por el que yo creo, y el único motivo por lo que creen muchos, ¿cierto? Yo sería muy ingenuo si solo por eso voy a creer que solo la Biblia es libre, y que la Biblia, perdón, es la palabra de Dios. La unidad de este libro es importante. La unidad de este libro me dice que es un libro inspirado por Dios. Y voy a poner unos ejemplos que también son importantes. El primer libro fue escrito por Moisés, el Pentateuco, ¿cierto? Y el último libro fue escrito por Juan, ¿sí? El Apocalipsis. Moisés vivió en una época y Juan vivió 1500 años después. O sea que Moisés no conoció a Juan. Imposible, ¿cierto? Juan no conoció a Daniel. Daniel no conoció a José. José no conoció a Mateo. Mateo no conoció a Esther. Muchos de ellos no se conocieron entre sí. Pero si tú vas a la palabra, si tú vas a la Biblia y abres en el Génesis, vas a leer la siguiente. Vas a leer lo siguiente. En el primer capítulo habla de la creación. Habla de que Dios creó un mundo perfecto, maravilloso y bueno, ¿cierto? En el segundo y tercer capítulo habla de la entrada del pecado al mundo, ¿cierto? Cómo el pecado entra y arruina el mundo, un mundo perfecto creado por Dios para el hombre. Ahora si vas al penúltimo capítulo del libro de Apocalipsis, vas a leer cómo el pecado que arruinó al mundo sale, y después viene un mundo nuevo, perfectamente, un mundo perfecto. Es como si Moisés y Juan se hubieran puesto de acuerdo y lo hubiesen programado así. Pero es que, mis hermanos, la diferencia, la distancia en el tiempo es mucha, y no hay posibilidades que eso pudiese haber sido si esa palabra no fue escrita por Dios, inspirada por el Espíritu Santo, ¿cierto?
Moisés dijo: yo voy a narrar el mundo perfecto y cómo entró el mal. Y tú en 15 siglos después vas a contar cómo el pecado va a salir del mundo, cómo el pecado salió del mundo y el mundo volvió a ser perfecto. Y entre esos dos libros viene toda la historia del mundo, toda la historia de caídas, de luchas entre el bien y el mal. Pero ellos no se pudieron conocer. Pero hay una conexión directa y hay que tener en cuenta, mis amados, la conexión directa de ellos es el mismo Dios. El mismo Espíritu Santo que estuvo cuando estaba Moisés y el mismo Espíritu Santo que estuvo cuando estuvo Juan, no Juan el Bautista, sino el apóstol Juan. Qué importante, ¿verdad? Y si tú lees la Biblia y el día que termines de leerla, te vas a dar cuenta de una cosa. Cuando tú haces un recorrido, una lectura de toda la Biblia, tú puedes ver que parece que hubo un solo autor a lo largo de toda la Biblia. Parece que una sola persona fue la que escribió la Biblia, que va combinada. Una profecía de un libro combina con una profecía de otro libro, y así todo está entrelazado uno con lo otro. Pero ellos no se conocieron, ellos no se pudieron poner de acuerdo, ellos no pudieron decir: no, tú vas a escribir esto y yo voy a escribir aquello. No, Señor, ellos no tuvieron esa posibilidad. Amén, mis amados. ¿Y sabes por qué? Porque aunque hay diferentes escritores, el libro de la Biblia definitivamente fue de un solo autor. Un solo autor. La mente divina de Dios estuvo allí, estaba detrás de cada uno de ellos, transmitiendo lo que Él quería que ellos escribiesen a lo largo de toda la historia del mundo. ¿Sí? Cuando inspiró a Moisés, lo llevó a sacar al pueblo de Israel de Egipto, ¿cierto? Cuando ocurrió cuando a Daniel, después de 400 años, 400 y algo más años, entonces el pueblo de Israel fue sacado de Jerusalén, de su tierra, y llevado por Babilonia por el rey Nabucodonosor. Todo eso, ahí está, todo eso está conectado. El Señor lo hizo claro en la palabra de Dios. Toda la Biblia está conectada desde el comienzo hasta el fin, mis amados. ¿Cómo hago para que lo entendamos? Si es lo que el Señor ha tratado de explicarnos a través de su palabra. Es algo que nosotros tenemos que guardar en nuestro corazón. Es algo que nosotros tenemos que entender y confiar y creer, mis amados. Tenemos que tener fe para creer que en la Biblia, el libro sagrado de Dios, la palabra de Dios fue inspirada por Él y fue transmitida a sus profetas para que la transcribieran a lo largo de todos los siglos que fue escrita. Amén. Muchas cosas también, bueno, no me quiero alargar mucho. En otra oportunidad tendremos nosotros la oportunidad de hablar. Por ejemplo, cuando la gente creía que la tierra era plana. Quiero decirles que en la Biblia, cuando Cristóbal Colón descubrió en 1492, ¿sí?, que la tierra era redonda, la Biblia ya lo había dicho. Más de 14 siglos la Biblia ya llevaba escrita. Y saben que la Biblia decía en Isaías 40:22 que la tierra ya era redonda. Y la Biblia tiene razón. Ahí en Isaías 40:22 dice: Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Fíjate, el pueblo, el mundo creía que la tierra era plana, pero la palabra de Dios ya había dicho que la tierra era redonda. Tantas cosas que encontramos a lo largo de la palabra de Dios nos dicen que en realidad fue palabra de Dios. Y ahora en este tiempo es cuando más tenemos que estar conectados a ella. Es cuando más tenemos que estar viviendo en comunión con ella y con el Padre, mis amados.
todo lo que la palabra de Dios dice fue inspirada, ¿sí? Y fue conocida y fue dada al mundo, sino que en muchas oportunidades no se tuvo presente lo que decía la palabra de Dios. Se hablaba también del fin del mundo, tantas cosas que se han hablado, pero la tierra, la última palabra la tiene Dios, la última palabra la tiene Él. El fin del mundo está en manos del Señor. Nadie puede decir, no, que la bomba atómica, que es la guerra, que bueno, tantas cosas que se han presentado y lo que se está viviendo, la pandemia, bueno, todas esas cosas que se están viviendo, mis amados, nada de eso es el fin del mundo. La palabra de Dios es la que dice qué va a ocurrir. Una de las cosas que dice Apocalipsis capítulo 21, ¿sí? Es que en el mundo, cuando venga Jesús por segunda vez aquí a la tierra, Él va a crear, va a haber un cielo nuevo y va a haber una tierra nueva. Y así será como continúe la tierra en este mundo. No es el mundo, no es el fin, ¿cierto? La palabra de Dios dice, vi un cielo nuevo en Apocalipsis 21:1, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Eso es lo que nos espera y nos depara el futuro. Vamos a ver. Yo creo en que esa es la palabra de Dios, y como es palabra de Dios, la palabra de Dios se cumple, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y todo lo que hemos podido nosotros vivir a lo largo de nuestra vida y todo lo que hemos podido aprender, la palabra de Dios nos ha enseñado que es verdad, y la palabra de Dios nos ha mostrado el poder de Dios y su autoridad sobre el mundo, sobre la tierra. Nada se escapa a lo que Dios ha planeado, mis amados. Por eso es tan importante que nosotros conozcamos la palabra de Dios. Por eso es tan importante que nosotros aprendamos la palabra de Dios y que la vivamos en nuestras vidas, en nuestras familias. Y de esa manera, este tiempo que estamos viviendo en Cristo es diferente. Este tiempo que estamos viviendo con Él, podemos pasarlo tranquilamente con la esperanza de que Él está con nosotros y que Él tiene el control de todo, mis amados. Todo este tiempo pasará y lo único que tenemos nosotros es que tener fe y esperanza, que tenemos un Dios vivo, que tenemos un Dios que vive y que está con nosotros. ¿Verdad, mis amados? Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por su palabra, porque a través de ella es que nosotros podemos vivir, tener fe y tener esperanza. Mis amados, cerremos nuestros ojos y vamos a orar. Padre precioso, queremos venir en esta mañana primeramente a darte gracias, Señor precioso, porque tú, Padre precioso, tú mismo a través de tu palabra, no fui yo sino fuiste tú, Señor, el que habló y el que dijo, Señor, y son palabras ciertas, palabras verdaderas, porque ahí están y se pueden revisar y comprobar en tu palabra, Padre amado. Gracias porque tú, precioso Dios, nos has dado ese manual que guía nuestras vidas hacia ti, ese manual que impide que nosotros nos podamos perder, ese manual que ilumina nuestro camino para hacer una obra perfecta como tú quieres que nosotros seamos. Padre amado, te pedimos perdón, Señor, por muchas veces la incredulidad que ha venido a nuestros corazones. Te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces hemos pensado que tú no estás con nosotros, que tú no eres verdadero, pero la misma palabra y las mismas circunstancias que vivimos nos dicen todo lo contrario. Tú estás, porque tú no te podrías levantar hoy si el Señor no hubiese permitido que te hubieras levantado. Tú no podrías tener un desayuno si el Señor no te lo hubiera enviado. Tú no podrías tener una familia si el Señor no te la hubiera dado. Todo lo hace el Señor y Él es fiel y justo para con nosotros, mis amados. Damos gloria y honra a Dios. Padre precioso, gracias, amado Padre. Te pedimos, Señor, que bendigas, Padre celestial, a todo lo que en esta mañana nos acompaña, Padre precioso, por los diferentes medios de comunicación, Padre celestial, por esta red. Padre amado, te pedimos que bendigas a las familias. Tú conoces las necesidades de todos los que están detrás de esta pantalla, Padre celestial. Tú conoces, precioso Dios, las situaciones que están viviendo. Clamamos, Padre amado, porque
tu poderoso Dios toque sus vidas y ellos puedan ver tu gloria, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Padre precioso, y te damos gracias. Gracias por este tiempo, por tu palabra y por tu bendición. Amado Dios, bendice nuestras vidas y bendice a mis hermanos que se encuentran en todos los lugares escuchando y viendo esta palabra. En el nombre de Jesús los bendecimos y te damos a ti toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dios los bendiga, Iglesia Apostólica de la Sabana. Dios los bendiga. Nunca se secará y esta ciudad se alegrará. Amados, fue un placer muy grande para nosotros habernos podido comunicar a través de este medio y poder ingresar a sus casas y tener la oportunidad de contarles acerca de la palabra, acerca de lo que Dios tiene para sus vidas. Si necesita comunicarse con nosotros, puede hacerlo a través de las redes que aparecen en pantalla, ¿cierto? Y déjenos saber de dónde nos estás escuchando. Es importante también, si es la primera vez que se ha conectado con nosotros, puedes dejarnos tus comentarios en la cajita que aparece en la parte de abajo del video. Fue un placer de verdad haber estado con ustedes. Que el Señor los bendiga y que tengan una excelente semana. Soy libre.